El ranchero solitario. Se enamoró de la chica que nadie quería por su cojera, y le dijo que la quería el sol de mediodía, caía implacable sobre los campos resecos de Texas, creando ondas de calor que danzaban sobre la tierra agrietada, como fantasmas silenciosos. James Mitchell se detuvo junto a la cerca de su rancho, el sombrero de ala ancha proyectando una sombra protectora sobre su rostro curtido por años de trabajo bajo el sol despiadado. Sus manos, callosas y fuertes, se aferraron a la madera rugosa del poste mientras contemplaba el horizonte infinito que se extendía ante él. Era el año 1880, y los vientos del cambio soplaban por todo el territorio, pero en el rancho Mitchell, el tiempo parecía haberse detenido en un momento de dolor que se negaba a sanar. James tenía 38 años, aunque las arrugas prematuras alrededor de sus ojos azules lo hacían parecer mayor. Su cabello castaño, salpicado de canas plateadas, se agitaba suavemente con la brisa cálida que traía consigo el aroma de la salvia y el polvo. «Otro día más», murmuró para sí mismo, observando cómo sus vacas se movían lentamente en busca de sombra bajo los escasos árboles que salpicaban su propiedad. El rancho se extendía por millas, una extensión considerable de tierra que había heredado de su padre, pero que ahora se sentía más como una prisión dorada que como un hogar. Había pasado ya 5 años desde que perdió a su esposa Catherine y a su pequeño hijo Michael en aquel terrible accidente. El recuerdo todavía lo golpeaba con la fuerza de un puño en el estómago. La carreta volcada, los gritos que se desvanecían en el silencio, la sensación de impotencia que lo consumió mientras sostenía sus cuerpos sin vida entre sus brazos. Desde entonces, James había vivido como un fantasma en su propia casa, realizando las tareas diarias por pura rutina, sin encontrar verdadero propósito en nada. Su casa, construida con troncos sólidos y piedra, había sido en su momento un hogar lleno de risas y conversaciones. Catherine había llenado cada rincón con su presencia cálida, sus cortinas bordadas a mano y el aroma constante de pan recién horneado. Michael, con apenas 4 años, había corrido por esos pasillos llenando el lugar de energía infantil y alegría. Ahora la casa se sentía vacía y fría, a pesar del calor abrasador del exterior. James se dirigió hacia el establo, donde su caballo favorito, un alazán llamado Thunder, lo recibió con un relincho suave. El animal había sido su compañero constante durante estos años de soledad, el único ser vivo que parecía entender su dolor sin necesidad de palabras. «Hola, muchacho», le dijo James acariciando el cuello del caballo mientras le ofrecía un terrón de azúcar. «¿Listo para ir al pueblo? Necesitamos provisiones, y supongo que no podemos evitarlo para siempre». El viaje hasta Millbrook, el pueblo más cercano, tomaba aproximadamente 1 hora a caballo. James había estado posponiendo la visita durante semanas, prefiriendo la soledad de su rancho a la inevitable compasión incómoda de los habitantes del pueblo, pero las provisiones se agotaban, e incluso él sabía que no podía vivir completamente aislado del mundo. Mientras cabalgaba por el sendero polvoriento, el paisaje se desplegaba ante él como una pintura de tonos dorados y ocres. Los cactus saguaros se alzaban como centinelas silenciosos, y ocasionalmente, un halcón trazaba círculos perezosos en el cielo azul intenso. El calor era sofocante, pero James estaba acostumbrado a él. Formaba parte de su vida tanto como el dolor que llevaba en el corazón. Millbrook apareció en la distancia como un espejismo, con sus edificios de madera desgastada por el sol y sus calles de tierra compactada. Era un pueblo pequeño, con no más de 300 habitantes, pero bullía de actividad. El salón, la tienda general, la oficina del sheriff, la iglesia y una docena de casas modestas formaban el corazón de la comunidad. James desmontó frente a la tienda general de Morrison, atando las riendas de Thunder al poste de madera. El interior de la tienda era un refugio fresco del calor exterior, lleno de estantes que contenían desde herramientas agrícolas hasta conservas y telas. El señor Morrison, un hombre rechoncho de mediana edad con bigote poblado, levantó la vista desde su libro de cuentas. «James, qué gusto verte por aquí. Han pasado semanas desde tu última visita», exclamó Morrison con una sonrisa genuina,
aunque James pudo detectar la preocupación en sus ojos. «Hola, Jim. Necesito algunas cosas: harina, frijoles, café y munición para el rifle», respondió James manteniendo su tono cordial pero distante. Mientras Morrison reunía los artículos, James se permitió observar el movimiento del pueblo a través de la ventana. Las mujeres caminaban con sus vestidos largos y sombrillas para protegerse del sol, mientras los hombres se movían con la urgencia de quienes tenían trabajo que hacer. Era un recordatorio constante de la vida que una vez había tenido y que ahora parecía tan lejana como las estrellas. «¿Cómo van las cosas en el rancho?», preguntó Morrison mientras pesaba los frijoles en su balanza de bronce. «Bien, todo tranquilo», respondió James, sin entrar en detalles. Era una respuesta que había perfeccionado durante años, lo suficientemente educada para no ser grosera, pero lo suficientemente vaga para desalentar más preguntas. Morrison asintió, entendiendo que James no era un hombre de muchas palabras últimamente. «Escuché que los precios del ganado están subiendo en Houston. Podría ser un buen momento para vender algunas cabezas». «Lo pensaré», murmuró James, aunque sabía que probablemente no lo haría. El dinero no era una preocupación inmediata para él. Tenía suficiente para vivir cómodamente durante años, y la idea de expandir el negocio o hacer planes para el futuro le parecía agotadora. Mientras Morrison empaquetaba las provisiones, James escuchó un alboroto en la calle. Voces masculinas se alzaban en tono áspero, y el sonido de una discusión acalorada llenó el aire. A través de la ventana pudo ver a un grupo de hombres reunidos cerca del salón, gesticulando animadamente. «¿Qué está pasando allá afuera?», preguntó James, su curiosidad despertando ligeramente. Morrison miró hacia la ventana con expresión preocupada. «Ah, es Roberto Rodríguez otra vez. Ese hombre ha estado bebiendo desde temprano, y cuando bebe, se pone violento. Probablemente esté causando problemas otra vez». James frunció el ceño. Conocía a Roberto de vista, un hombre de mediana edad, delgado, y con el rostro perpetuamente enrojecido por el alcohol. Había escuchado rumores sobre su temperamento explosivo y su tendencia a meterse en peleas cuando bebía demasiado. «¿Tiene familia?», preguntó James no por curiosidad ociosa, sino porque algo en la situación lo inquietaba. «Sí, tiene una hija. Isabela, creo que se llama. Pobre muchacha». Morrison sacudió la cabeza con tristeza. «Ha tenido una vida difícil. Nació con una pierna más corta que la otra y cojea bastante. Su madre murió cuando ella tenía 15 años, y desde entonces ha estado sola con ese borracho. Él la culpa por todo lo que sale mal en su vida». James sintió una punzada extraña en el pecho, una mezcla de compasión y algo más que no podía identificar. ¿Qué le pasa exactamente en la pierna? Bueno, según lo que he oído, cuando era niña se cayó de un caballo y se rompió la pierna. No sanó bien, y quedó más corta. Camina con bastón, y Roberto siempre la está regañando por ser una carga. Es cruel, realmente cruel. El ruido en la calle se intensificó, y James pudo ver que Roberto estaba gritando ahora, sus movimientos erráticos y agresivos. Algunos hombres trataban de calmarlo, pero él los apartaba con manotazos violentos. «¿Dónde está la muchacha ahora?», preguntó James, sorprendiéndose a sí mismo por la pregunta. «Probablemente en casa, tratando de mantenerse fuera de su camino. Es lo que suele hacer cuando él está así». Morrison terminó de empaquetar las provisiones y las colocó en una caja de madera. «Son $2.50. James pagó distraídamente, su mente procesando la información que acababa de recibir. Había algo sobre la situación de la muchacha que lo conmovía profundamente, tal vez porque él mismo sabía lo que era vivir con dolor, aunque el suyo fuera emocional y no físico. «¿Roberto tiene trabajo?», preguntó mientras recogía sus provisiones. «Muy poco. Hace trabajos ocasionales, pero la mayoría del tiempo está demasiado borracho para ser útil. Viven en esa casita al final de la calle principal, ya sabes, la que tiene el techo de tejas rotas. Siempre me he preguntado cómo se las arreglan para sobrevivir». James asintió y se despidió de Morrison, pero en lugar de dirigirse directamente a su caballo, decidió caminar un poco por el pueblo. No era algo que soliera hacer,
Generalmente completaba sus asuntos y se marchaba lo más rápido posible. Pero hoy algo lo retenía. Caminó por la calle principal, observando las casas modestas que se alineaban a ambos lados. La mayoría estaban bien mantenidas, con jardines pequeños pero cuidados y ropa tendida al sol. Pero al final de la calle, tal como Morrison había descrito, había una casita que contrastaba dramáticamente con las demás. La casa de los Rodríguez era pequeña y deteriorada, con tablas de madera desgastadas por el tiempo y el clima. Algunas tejas del techo estaban rotas o faltaban por completo, y el pequeño porche delantero se inclinaba ligeramente hacia un lado. No había jardín, solo tierra seca y algunas hierbas muertas. James se detuvo a una distancia respetuosa, sin querer parecer un intruso, pero lo suficientemente cerca para observar. La puerta principal estaba cerrada, pero una de las ventanas estaba abierta, probablemente para dejar entrar algo de aire fresco en el interior sofocante. Fue entonces cuando la vio. A través de la ventana abierta, James pudo distinguir una figura femenina moviéndose lentamente por el interior de la casa. Era Isabela Rodríguez. Aunque esta era la primera vez que realmente la veía, estaba barriendo el suelo con movimientos cuidadosos y deliberados, compensando su cojera con una gracia que parecía natural después de años de práctica. Incluso a la distancia, James pudo ver que era una mujer joven, probablemente de poco más de 20 años, con cabello oscuro recogido en una trenza simple. Llevaba un vestido sencillo de color azul descolorido, remendado en varios lugares pero limpio. Su rostro, aunque él no podía verlo claramente desde donde estaba, parecía concentrado en su tarea. Lo que más lo impactó fue la manera en que se movía. A pesar de su cojera evidente, había algo elegante en sus movimientos, una dignidad que contrastaba marcadamente con la pobreza de su entorno. No se movía como alguien que se compadecía de sí misma, sino como alguien que había aprendido a adaptarse a las circunstancias de la vida con determinación silenciosa. James se dio cuenta de que había estado observando demasiado tiempo y comenzó a alejarse, pero justo en ese momento, Isabela se acercó a la ventana. Sus ojos se encontraron brevemente, y James sintió como si hubiera sido alcanzado por un rayo. Los ojos de Isabela eran de un marrón profundo, grandes y expresivos, enmarcados por pestañas oscuras. Pero lo que más lo impactó no fue su belleza, que era indudable a pesar de la palidez de su piel y la delgadez de su rostro, sino la tristeza que había en esos ojos. Era una tristeza que él reconocía, porque la había visto en su propio reflejo cada mañana durante los últimos 5 años. Isabela lo miró por un momento, con una mezcla de curiosidad y precaución. James levantó ligeramente su sombrero en un gesto cortés, y ella respondió con una inclinación casi imperceptible de la cabeza antes de apartarse de la ventana. James permaneció inmóvil durante varios segundos, procesando el encuentro. Había algo en esa breve mirada que lo había conmovido más profundamente que cualquier cosa que hubiera experimentado en años. No era solo compasión lo que sentía, sino una especie de reconocimiento, como si hubiera visto un reflejo de su propia alma herida. Regresó a donde había dejado a Thunder, con la mente llena de pensamientos confusos. Mientras cargaba las provisiones en las alforjas, no podía sacarse la imagen de Isabela de la cabeza. Había algo en su expresión, en la manera en que había sostenido su mirada sin apartar la vista, que lo intrigaba profundamente. El viaje de regreso al rancho transcurrió en una especie de trance. James cabalgaba automáticamente, pero su mente estaba en otra parte, reviviendo esos pocos segundos de contacto visual. Se preguntaba qué tipo de vida llevaba Isabela, cómo se las arreglaba para mantener esa dignidad evidente, a pesar de vivir con un padre abusivo y alcohólico. Cuando llegó a su rancho, el sol comenzaba a declinar hacia el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras. James de sencillo a Thunder y se ocupó de las tareas vespertinas, pero todo parecía mecánico. Su mente seguía regresando a esos ojos marrones y a la tristeza que había visto en ellos. Esa noche, sentado en su porche con una taza de café, James contempló las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo oscuro. Era una rutina que había desarrollado desde la muerte de su familia. Sentarse en silencio, recordar tiempos mejores
y eventualmente retirarse a una cama que se sentía demasiado grande y vacía. Pero esta noche era diferente. En lugar de sumirse en sus recuerdos habituales de Catherine y Michael, se encontró pensando en Isabella. Se preguntaba si ella también estaría mirando las estrellas, si encontraría algún consuelo en su belleza, o si el dolor y la dificultad de su vida la habían hecho inmune a tales placeres simples. La idea de que alguien tan joven estuviera sufriendo de una manera tan innecesaria lo perturbaba profundamente. James había perdido a su familia por un accidente, algo que estaba fuera de su control. Pero Isabella estaba sufriendo por la crueldad deliberada de su propio padre, y eso le parecía infinitamente más injusto. Mientras terminaba su café, James tomó una decisión que lo sorprendió incluso a él mismo. Al día siguiente, regresaría al pueblo. No estaba seguro exactamente de qué haría, pero sabía que no podía simplemente ignorar lo que había visto. Había algo en Isabella que había despertado una parte de él que había estado dormida durante años, y necesitaba entender qué era. Por primera vez en 5 años, James Mitchell se fue a dormir con pensamientos que no estaban centrados en el pasado, sino en el futuro. Era un cambio sutil pero significativo, como si una puerta que había estado cerrada durante mucho tiempo hubiera comenzado a abrirse lentamente. El viento nocturno susurraba entre los árboles que rodeaban el rancho, llevando consigo el aroma de la salvia y la promesa de otro día bajo el sol implacable de Texas. Pero para James, la perspectiva del amanecer ya no se sentía como una mera repetición del día anterior. Se sentía como el comienzo de algo nuevo, algo que no había esperado pero que tal vez, solo tal vez, había estado esperando durante todo este tiempo. El amanecer llegó con la misma puntualidad de siempre, pero James Mitchell se despertó con una sensación diferente en el pecho. Por primera vez en 5 años había dormido sin pesadillas, sin despertarse en medio de la noche empapado en sudor frío por los recuerdos de aquel fatídico día. En su lugar, había soñado con ojos marrones y una dignidad silenciosa que lo había conmovido hasta lo más profundo de su ser. Se levantó antes del alba, como era su costumbre, pero sus movimientos tenían una energía que había estado ausente durante mucho tiempo. Mientras se afeitaba frente al pequeño espejo colgado en la pared de su dormitorio, James estudió su propio reflejo. Las líneas de expresión alrededor de sus ojos seguían ahí, marcadas por años de dolor y soledad, pero había algo diferente en su mirada. Una chispa de propósito que no había visto en mucho tiempo. Después de ocuparse de las tareas matutinas del rancho, alimentar a Thunder y revisar el ganado, James se dirigió nuevamente hacia Millbrook. Esta vez, sin embargo, no llevaba una lista de provisiones ni tenía asuntos comerciales que atender. Su único propósito era volver a ver a Isabella Rodríguez, aunque no estaba completamente seguro de qué haría cuando la encontrara. El pueblo despertaba lentamente cuando James llegó. Los comerciantes abrían sus tiendas, las mujeres salían a tender la ropa, y los niños corrían por las calles polvorientas antes de que el calor del día se volviera insoportable. James cabalgó directamente hacia el final de la calle principal, donde se encontraba la casa deteriorada de los Rodríguez. Esta vez, sin embargo, no se quedó a distancia. Desmontó de Thunder y se acercó a la puerta principal. Desde adentro, podía escuchar el sonido de alguien moviendo cosas, y ocasionalmente, una voz femenina tarareando una melodía suave y melancólica. Era Isabella, y su voz tenía una calidad que lo tranquilizó inmediatamente. James tocó la puerta con nudillos firmes pero no agresivos. El tarareo se detuvo abruptamente, y hubo un momento de silencio antes de que escuchara pasos acercándose lentamente. La puerta se abrió apenas una rendija, y apareció el rostro de Isabella. A la luz del día, James pudo verla con mayor claridad. Era aún más hermosa de lo que había imaginado, con rasgos delicados que hablaban de ascendencia mexicana, pómulos altos, labios llenos, y esa piel olivácea que brillaba suavemente incluso en la penumbra del interior de la casa. Pero lo que más lo impactó fue la manera en que lo miraba. Sin miedo, pero con una cautela comprensible. «Buenos días, señorita», dijo James quitándose el sombrero con un gesto respetuoso. «Mi nombre es James Mitchell. Tengo un rancho a unas millas del pueblo.
Isabela lo estudió por un momento, sus ojos moviéndose desde su rostro hasta su ropa limpia y bien cuidada, y luego hasta Thunder, que esperaba pacientemente atado a un poste cercano. «Buenos días, señor Mitchell», respondió con una voz suave pero clara. «¿En qué puedo ayudarle?». Su manera de hablar lo sorprendió. A pesar de las circunstancias de su vida, Isabela se expresaba con una elegancia natural que contrastaba con la pobreza evidente de su entorno. Había una educación en su voz, un refinamiento que sugería que no siempre había vivido en estas condiciones. «Bueno, señorita, espero que no me considere demasiado atrevido, pero ayer cuando pasé por aquí no pude evitar notar, es decir, escuché que usted y su padre». James se detuvo, dándose cuenta de que no había pensado realmente en cómo abordar el tema sin sonar entrometido. Isabela inclinó ligeramente la cabeza, una pequeña sonrisa triste apareciendo en las comisuras de sus labios. «Escuchó que mi padre estaba bebiendo otra vez», terminó por él. «No se preocupe, señor Mitchell. Todo el pueblo lo sabe. No es exactamente un secreto». La honestidad directa de Isabela lo desarmó. No había autocompasión en su voz, ni vergüenza excesiva, solo una aceptación resignada de la realidad. «Lamento mucho escuchar eso», dijo James sinceramente. «Nadie debería tener que vivir así. La vida nos da lo que nos da», respondió Isabela con una filosofía que parecía demasiado madura para alguien de su edad. «No podemos cambiar las cartas que nos han repartido. Solo podemos decidir cómo jugarlas». James sintió una punzada de admiración por la fortaleza de esta mujer joven. Había perdido a su familia en un accidente terrible, pero había tenido 5 años para lamentarse y había elegido hundirse en la autocompasión. Isabela, por el contrario, había vivido años de abuso y dificultades, pero había mantenido su dignidad y su perspectiva positiva. «¿Puedo preguntarle algo, señorita Rodríguez?», dijo James, decidiendo ser directo. «¿Alguna vez ha pensado en buscar una vida diferente? ¿En otro lugar, tal vez?». Isabela lo miró con una mezcla de curiosidad y tristeza. «¿Y a dónde iría, señor Mitchell?». «No tengo familia en ningún otro lugar y…». Se detuvo, mirando hacia abajo brevemente antes de continuar. «Como puede ver, no soy exactamente lo que la mayoría de los hombres buscarían en una esposa». La manera en que dijo esas últimas palabras partió el corazón de James. Había una herida profunda ahí, años de rechazo y de escuchar que no era lo suficientemente buena debido a su discapacidad. «Con todo respeto, señorita, creo que cualquier hombre que no pueda ver más allá de su cojera es un tonto que no merece conocerla». Isabela levantó la vista bruscamente, sus ojos abriéndose con sorpresa. Era evidente que no estaba acostumbrada a escuchar palabras así. «Es usted muy amable al decir eso, señor Mitchell, pero los hechos son los hechos. He vivido aquí toda mi vida, y he visto cómo me miran los hombres del pueblo. No con crueldad la mayoría de las veces, pero tampoco con interés». «Entonces los hombres de este pueblo son ciegos», respondió James con una firmeza que lo sorprendió incluso a él mismo. «Lo siento, no quería ser tan directo, pero es la verdad. Usted es una mujer hermosa, Isabela. ¿Puedo llamarla Isabela?». Ella asintió lentamente, todavía procesando sus palabras. «Sí, puede llamarme Isabela. Pero, señor Mitchell, no entiendo por qué está diciéndome estas cosas. Apenas nos conocemos». James se dio cuenta de que había llegado a un punto crucial. Podía retirarse ahora, inventar alguna excusa y regresar a su rancho para continuar con su vida solitaria, o podía dar un paso adelante hacia algo que no entendía completamente, pero que lo atraía con una fuerza que no había sentido en años. «Tiene razón, no nos conocemos», admitió James. «Pero hay algo en usted. Cuando la vi ayer vi algo que no había visto en mucho tiempo. Vi fuerza, dignidad, belleza. Vi a alguien que ha sufrido pero que no se ha rendido. Y me hizo pensar que tal vez ambos merecemos algo mejor de lo que tenemos ahora». Isabela lo miró durante un largo momento, estudiando su rostro como si tratara de descifrar sus verdaderas intenciones. «¿Qué está sugiriendo exactamente, señor Mitchell?». «Estoy sugiriendo que me gustaría conocerla mejor», respondió James, sorprendiéndose por su propia audacia. «Que me gustaría pasar tiempo con usted, hablar con usted, aprender sobre sus pensamientos y sueños, y tal vez
Tal vez podría ofrecerle una alternativa a la vida que está viviendo ahora. ¿Una alternativa? Mi rancho es grande, Isabela. Más grande de lo que un hombre solo puede manejar adecuadamente. Necesito ayuda. Alguien que pueda cocinar, mantener la casa, ayudar con las tareas más ligeras. ¿Y usted? Usted necesita un lugar donde pueda vivir con dignidad, donde nadie la juzgue o la trate mal. Isabela se quedó en silencio por un momento, procesando la oferta. ¿Me está ofreciendo trabajo, señor Mitchell? Estoy ofreciéndole un hogar, corrigió James suavemente. Un lugar donde pueda ser usted misma, donde pueda estar a salvo. Y sí, habría trabajo, pero sería respetado y compensado justamente. ¿Y qué pasaría con mi padre? James había estado pensando en esa pregunta durante todo el camino al pueblo. Su padre es un hombre adulto, Isabela. Puede tomar sus propias decisiones, pero usted no tiene que sacrificar su vida por sus problemas con el alcohol. En ese momento, como si hubiera sido invocado por la conversación, la voz de Roberto Rodríguez resonó desde el interior de la casa. Isabela, ¿qué demonios estás haciendo ahí afuera? Tengo hambre y no hay comida preparada. Isabela se estremeció visiblemente, y James vio como una sombra de miedo cruzaba por su rostro. Tengo que irme, murmuró, comenzando a cerrar la puerta. Espere, dijo James rápidamente. Piense en mi oferta. No tiene que darme una respuesta ahora, pero piénselo. Isabela. La voz de Roberto sonaba más cerca ahora y más enojada. Lo pensaré, susurró Isabela antes de cerrar la puerta suavemente. James se quedó parado frente a la puerta cerrada por un momento, escuchando mientras Roberto gritaba dentro de la casa. No podía distinguir las palabras exactas, pero el tono era claramente abusivo. Sintió una ira familiar crecer en su pecho, la misma ira que había sentido cuando no pudo salvar a su familia. Pero esta vez, tal vez había algo que podía hacer. Se dirigió a la tienda de Morrison, donde encontró al comerciante organizando un nuevo envío de mercancía. Jim, dijo James sin preámbulos, ¿qué sabes sobre la situación financiera de Roberto Rodríguez? Morrison levantó la vista, sus cejas arqueándose con sorpresa. Bueno, no es mucho secreto que está siempre atrasado en las cuentas. Le debo dinero a casi todos los comerciantes del pueblo, y la mayoría hemos dejado de darle crédito. ¿Por qué preguntas? ¿Cuánto debe en total, más o menos? Déjame pensar. A mí me debe cerca de $15, y sé que tiene deudas similares con el carnicero, el herrero y el cantinero. Probablemente está hablando de $60 o $70 en total. James asintió, haciendo cálculos mentales. $70 era una suma considerable para un hombre como Roberto. Pero para James, que había tenido buenos años con su ganado, era manejable. ¿Qué pasaría si alguien pagara todas sus deudas?, preguntó James. Morrison lo miró con curiosidad creciente. Bueno, supongo que estaría libre de deudas, por lo menos temporalmente, pero conociendo a Roberto probablemente volvería a endeudarse en pocas semanas. ¿Estás pensando en...? Quizás, respondió James vagamente. Solo estaba curioso. Pero en realidad, James estaba formulando un plan. Si podía aliviar la presión financiera de Roberto, tal vez el hombre estaría más dispuesto a considerar permitir que Isabela se fuera. No era una solución perfecta, pero era un comienzo. James pasó el resto del día en el pueblo, observando discretamente la casa de los Rodríguez y pensando en su siguiente movimiento. Alrededor del mediodía, vio a Isabela salir de la casa con una canasta, caminando lentamente hacia el mercado. Su cojera era más evidente cuando caminaba en superficies irregulares, pero se movía con una gracia que hablaba de años de práctica. La siguió a distancia, no para espiarla, sino para asegurarse de que estuviera bien. La vio hacer sus compras con cuidado, claramente estirando cada centavo. Los comerciantes la trataban con respeto, pero James notó que también había una cierta lástima en sus interacciones, como si fuera una figura trágica en lugar de una persona completa. Cuando Isabela terminó sus compras y comenzó el camino de regreso a casa, James se acercó a ella. «Permítame ayudarla con eso», dijo señalando la canasta pesada. Isabela se detuvo, mirándolo con sorpresa. «Señor Mitchell, no esperaba verlo todavía aquí».
He estado pensando mucho en nuestra conversación de esta mañana, admitió James, tomando la canasta de sus manos. Y también he estado pensando en cómo podríamos hacer que mi propuesta sea más factible. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que he estado hablando con algunos comerciantes del pueblo. Parece que su padre tiene varias deudas pendientes. Isabela se detuvo abruptamente, su rostro llenándose de vergüenza. Señor Mitchell, por favor, no se sienta obligado a involucrarse en nuestros problemas financieros. Ya ha sido más amable de lo que tenía derecho a esperar. Isabela, dijo James, deteniéndose también para mirarla directamente. He vivido solo durante 5 años. Tengo más dinero del que puedo gastar, y ninguna familia a la que dejarle nada. Si puedo usar parte de ese dinero para ayudar a alguien que lo necesita, especialmente a alguien que me importa, ¿por qué no habría de hacerlo? ¿Alguien que le importa?, repitió Isabela suavemente. Pero, señor Mitchell, apenas nos conocemos desde esta mañana. Es verdad, admitió James. No puedo explicar completamente por qué, pero desde el momento en que la vi, he sentido una conexión, como si hubiera estado esperando encontrarla sin siquiera saberlo. Isabela lo miró durante un largo momento, sus ojos marrones buscando en su rostro alguna señal de insinceridad. ¿Y qué esperaría a cambio, señor Mitchell? Los hombres no suelen ofrecer ayuda sin esperar algo. La pregunta era directa y práctica, y James la respetó por hacerla. Esperaría su compañía, respondió honestamente. Esperaría tener a alguien con quien compartir las comidas, alguien con quien hablar al final del día. Esperaría tener un hogar otra vez, en lugar de simplemente una casa vacía. ¿Y si mi compañía no fuera suficiente? ¿Si decidiera que quiere más de lo que estoy dispuesta a dar? James se detuvo, considerando la pregunta cuidadosamente. Isabela, no voy a mentirle y decir que no la encuentro atractiva, porque sería una mentira. Pero tampoco voy a presionarla para nada que no quiera dar libremente. Si todo lo que pudiera ofrecerme fuera su amistad y su presencia en mi casa, sería infinitamente más de lo que tengo ahora. Isabela pareció sorprendida por la honestidad de su respuesta. ¿Realmente cree que podría ser feliz con tan poco? Isabela, he pasado 5 años viviendo con nada más que recuerdos y dolor. Su simple presencia en mi vida, poder hablar con usted, ver su sonrisa ocasionalmente, eso no sería poco, sería un regalo. Habían llegado a la casa de Isabela mientras hablaban y ella se detuvo en el porche, tomando la canasta de nuevo. Necesito tiempo para pensarlo, dijo finalmente. Es una decisión muy grande. Por supuesto, respondió James, pero Isabela, mientras lo piensa, recuerde que merece ser tratada con bondad. Merece tener un hogar donde se sienta segura y valorada. Y merece tener la oportunidad de elegir su propio futuro. Isabela asintió lentamente, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Gracias, señor Mitchell, por todo lo que ha dicho hoy, por tratarme como una persona completa. Eso es lo que es, respondió James firmemente. Y espero que algún día pueda verlo por sí misma. Mientras James se alejaba de la casa, escuchó la puerta abrirse y cerrarse, seguida inmediatamente por la voz de Roberto gritando. No podía distinguir las palabras, pero el tono era claramente acusatorio y enojado. James sintió que sus puños se cerraban involuntariamente, pero se obligó a seguir caminando. Irrumpir ahora solo empeoraría las cosas para Isabela. En lugar de regresar inmediatamente a su rancho, James decidió quedarse en el pueblo una noche más. Alquiló una habitación en la pequeña pensión local y pasó la tarde visitando a cada uno de los comerciantes a los que Roberto debía dinero. Uno por uno, pagó cada deuda, pidiendo a los comerciantes que mantuvieran la transacción en secreto por ahora. ¿Puedo preguntar por qué estás haciendo esto?, preguntó Morrison mientras James le entregaba los $15 que Roberto le debía. Digamos que estoy haciendo una inversión en el futuro, respondió James misteriosamente. Esa noche, acostado en la cama extraña de la pensión, James reflexionó sobre los eventos del día. Había tomado decisiones que habrían parecido imposibles apenas 24 horas antes. Había abierto su corazón a una mujer que apenas conocía, había ofrecido cambiar su vida por completo, y había gastado dinero para resolver problemas que técnicamente no eran suyos.
pero por primera vez en años, se sentía vivo. Tenía un propósito que iba más allá de simplemente existir día tras día. Tenía esperanza de que tal vez, solo tal vez, pudiera encontrar la felicidad nuevamente. Mientras se quedaba dormido, James no soñó con el pasado. En su lugar, soñó con un futuro en el que su casa estaba llena de risa y conversación, donde alguien lo esperaba al final de cada día, donde el dolor de la pérdida había sido reemplazado por la alegría de haber encontrado algo nuevo y precioso. Era un sueño frágil, dependiente de la decisión de una mujer que tenía todas las razones para desconfiar de las ofertas de los hombres. Pero era un sueño que valía la pena perseguir, y James Mitchell había decidido que ya era hora de empezar a perseguir sueños nuevamente. La madrugada del tercer día, amaneció con un cielo nublado que prometía una tregua del calor implacable de Texas. James se despertó en la pensión con una sensación de expectación mezclada con nerviosismo. Había tomado decisiones importantes el día anterior, pero ahora tenía que esperar a que Isabela procesara su propuesta y tomara la suya. Después de un desayuno ligero en el comedor de la pensión, James se dirigió hacia la casa de los Rodríguez. No tenía un plan específico más allá de estar disponible si Isabela necesitaba hablar. Mientras se acercaba a la casa, pudo escuchar voces elevadas desde el interior. Roberto gritando otra vez, y esta vez, para su sorpresa, también escuchó la voz de Isabela respondiendo. «No puedes seguir viviendo así, papá», gritaba Isabela, su voz cargada de una frustración que parecía haber estado contenida durante años. «Estás destruyendo tu vida y la mía». «No me digas cómo vivir mi vida, inútil», respondió Roberto con veneno en su voz. «Si no fueras una carga, si fueras normal, tal vez podríamos tener una vida mejor». James sintió que su sangre hervía al escuchar esas palabras crueles. Se acercó más a la casa, listo para intervenir si fuera necesario, pero se detuvo cuando escuchó la respuesta de Isabela. «¡Basta ya!», gritó ella, su voz temblando pero firme. «Estoy cansada de escuchar que todo es mi culpa. Yo no elegí nacer con esta pierna, pero tú sí eliges beber hasta perder la conciencia todos los días. Tú eliges gastar nuestro dinero en whisky en lugar de comida. Tú eliges tratarme como si fuera tu enemiga en lugar de tu hija». Hubo un momento de silencio que hizo que James contuviera la respiración. Luego escuchó el sonido de algo rompiéndose, seguido de un grito de dolor de Isabela. Sin pensarlo dos veces, James corrió hacia la puerta y la abrió de par en par. La escena que encontró lo llenó de ira. Isabela estaba en el suelo, sosteniendo su brazo izquierdo, mientras Roberto se cernía sobre ella con los restos de una botella rota en la mano. «Aléjese de ella», rugió James, su voz cargada de una autoridad que hizo que Roberto se tambaleara hacia atrás. «¿Quién diablos eres tú para entrar en mi casa?», farfulló Roberto, claramente borracho incluso a primera hora de la mañana. «Soy alguien que no va a permitir que abuse de su hija», respondió James, ayudando a Isabela a levantarse con cuidado. «¿Está herida?», le preguntó suavemente. Isabela negó con la cabeza, aunque James pudo ver que tenía un corte superficial en el brazo, donde los fragmentos de vidrio la habían alcanzado. «Estoy bien», murmuró, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas de humillación y dolor. «Sácala de aquí si quieres», gritó Roberto arrojando los restos de la botella al suelo. «Estoy cansado de cuidar de una lisiada. Nunca conseguirá un marido de todas formas». James sintió que sus puños se cerraban, pero se controló. En lugar de responder a la provocación, se dirigió directamente a Isabela. «Venga conmigo», dijo suavemente. «No tiene que soportar esto ni un minuto más». «¿A dónde?», preguntó Isabela, su voz apenas un susurro. «A casa», respondió James, y algo en la manera en que pronunció esa palabra hizo que Isabela lo mirara con nuevos ojos. «A su nuevo hogar, si lo quiere». Isabela miró alrededor de la habitación que había sido su prisión durante años. Las paredes descascaradas, los muebles rotos, el olor constante a alcohol y desesperación. Luego miró a su padre que se había desplomado en una silla, murmurando incoherencias. «No tengo nada que empacar», dijo finalmente. «Todo lo que tengo puesto es prácticamente todo lo que poseo». «Entonces no necesita nada más», respondió James. «Todo lo que necesita para comenzar una nueva vida yo se lo proporcionaré».
Mientras se dirigían hacia la puerta, Roberto levantó la cabeza. «Espera», gritó. «No puedes simplemente llevártela. Es mi hija. Es mi responsabilidad». James se detuvo y se volvió hacia él. Su responsabilidad era cuidarla y protegerla. Ha fallado en ambas cosas durante años. Ahora es hora de que alguien más se haga cargo. «Ni siquiera sé quién eres», protestó Roberto. «Soy James Mitchell. Tengo el rancho al oeste del pueblo», respondió James calmadamente. «Y antes de que piense en hacer algún problema, debería saber que esta mañana pagué todas sus deudas en el pueblo. Cada centavo que debía a cada comerciante». Roberto se quedó boquiabierto. «¿Qué? ¿Por qué harías eso?» «Porque quería que no tuviera excusas para mantener a Isabela aquí por obligación financiera», explicó James. «Ahora no tiene deudas, así que no hay razón para que no pueda cuidar de sí mismo». «¿Pagaste mis deudas?», susurró Isabela, mirando a James con asombro. «Eran un obstáculo para su libertad», respondió James simplemente. «Valían la pena eliminarlas». Roberto se puso de pie tambaleándose. «No puedes comprar a mi hija». «No la estoy comprando», respondió James firmemente. «Le estoy ofreciendo una opción. La opción de vivir con dignidad, de ser tratada con respeto, de tener un futuro mejor del que puede tener aquí». Se dirigió a Isabela. «La decisión es suya, Isabela. Puede venir conmigo ahora o puede quedarse. Pero si se queda, nada va a cambiar. Él seguirá bebiendo, seguirá tratándola mal, y usted seguirá siendo infeliz». Isabela miró a su padre una última vez. Roberto había vuelto a desplomarse en su silla, murmurando sobre la injusticia de la vida. No había hecho ni un solo gesto para detenerla, ni una sola palabra de amor o arrepentimiento. «Me voy», dijo Isabela, su voz más fuerte de lo que James la había escuchado nunca. «Me voy contigo, James». Era la primera vez que había usado su nombre de pila, y algo en la manera en que lo pronunció hizo que el corazón de James se acelerara. Salieron de la casa juntos, James llevando el brazo de Isabela para ayudarla a caminar sobre el terreno irregular. Mientras montaba a Thunder, James la ayudó a subir detrás de él, y por un momento, cuando ella puso sus brazos alrededor de su cintura para mantenerse segura, James sintió una sensación de completitud que no había experimentado en años. El viaje al rancho fue silencioso en su mayor parte. Isabela se aferraba a él, y James podía sentir su respiración en su espalda. Podía percibir la tensión gradualmente abandonando su cuerpo mientras se alejaban del pueblo. Ocasionalmente, él le hacía observaciones sobre el paisaje que pasaban, señalando marcas de referencia o contándole historias sobre la tierra, tratando de ayudarla a sentirse más cómoda. «Ese grupo de robles de allá», dijo James señalando hacia un pequeño bosquecillo, «es donde mi hijo solía jugar cuando era pequeño. Le encantaba construir fuertes con las ramas caídas». Isabela se tensó ligeramente detrás de él. «¿Tenías un hijo?», preguntó suavemente. «Tenía una familia», respondió James, su voz llevando el peso de años de dolor. «Mi esposa Catherine y mi hijo Michael. Los perdí hace 5 años en un accidente». «Lo siento mucho», murmuró Isabela, y James pudo sentir la sinceridad en su voz. «Debe haber sido terrible». «Lo fue», admitió James, «pero el tiempo ayuda, y tener algo por lo que esperar con ansias, alguien por quien cuidar, hace que el dolor sea más soportable». Cuando llegaron al rancho, James ayudó a Isabela a bajar de Thunder y la guió hacia la casa. Había estado nervioso sobre este momento, preguntándose cómo reaccionaría ella a su hogar. La casa era sólida y bien construida, pero había sido descuidada en términos de comodidades femeninas desde la muerte de Catherine. «Es hermosa», dijo Isabela, mirando alrededor del porche amplio y la construcción robusta. «Es tan grande». «Es demasiado grande para una sola persona», admitió James, «pero tal vez no se sienta tan vacía ahora». La guió al interior, observando su reacción mientras ella tomaba en cuenta las habitaciones espaciosas, los muebles sólidos y la limpieza general del lugar. James había sido meticuloso en mantener la casa ordenada, pero faltaba el toque de una mujer en los detalles. «¿Dónde me quedaré?», preguntó Isabela, su voz llevando una nota de incertidumbre.
Hay un dormitorio en el primer piso que fue el cuarto de huéspedes, respondió James conduciéndola por el pasillo. Pensé que podría ser más cómodo para usted considerando que las escaleras podrían ser difíciles. Isabela se detuvo y lo miró. Eres muy considerado, dijo suavemente. La mayoría de las personas ni siquiera piensan en cosas como escaleras. Quiero que se sienta cómoda aquí, respondió James. Quiero que se sienta como si fuera su hogar también. Le mostró el dormitorio que había preparado esa mañana antes de ir al pueblo. Había cambiado las sábanas, había colocado flores silvestres en un jarrón junto a la ventana y había dejado toallas limpias en el lavabo. Isabela se movió por la habitación lentamente, tocando las superficies suavemente, como si no pudiera creer que fuera real. ¿Todo esto es para mí?, preguntó. Todo esto es suyo, confirmó James. Y si hay algo que necesite, cualquier cosa que quiera cambiar, solo tiene que decírmelo. Isabela se sentó en el borde de la cama, sus manos temblando ligeramente. James, dijo, usando su nombre nuevamente. ¿Por qué estás haciendo esto? Porque yo. James se acercó y se sentó en la silla junto a la ventana, manteniendo una distancia respetuosa. Honestamente no estoy completamente seguro, admitió. Pero cuando la vi por primera vez, cuando vi la fortaleza en sus ojos a pesar de todo lo que había soportado, sentí algo que no había sentido en años. Esperanza, tal vez, o reconocimiento, como si hubiera estado esperando encontrarla sin saberlo. ¿Y qué esperas que pase ahora?, preguntó Isabela directamente. Espero que encontremos la manera de sanar juntos, respondió James honestamente. Espero que pueda ser feliz aquí, que pueda sentirse segura y valorada. Espero que podamos ser amigos, y tal vez, con el tiempo, algo más. Pero solo si usted lo quiere también. Isabela lo estudió durante un largo momento. ¿Y si no puedo darte lo que quieres? ¿Y si no puedo corresponder a tus sentimientos? Entonces seremos amigos, respondió James sin vacilar. Isabela, he estado solo durante 5 años. Su amistad, su compañía, su presencia en esta casa, eso no sería un consolation prize. Sería un regalo. Por primera vez desde que la había conocido, Isabela sonrió realmente. No era una sonrisa triste o resignada, sino una sonrisa genuina que transformó completamente su rostro. Eres un hombre muy poco usual, James Mitchell, dijo. ¿Es eso bueno o malo?, preguntó James, sonriendo también. Definitivamente bueno, respondió Isabela. Definitivamente bueno. James le mostró el resto de la casa, explicando la rutina diaria y preguntando sobre sus preferencias. Isabela era una observadora cuidadosa, haciendo preguntas prácticas sobre la cocina, el lavado y el mantenimiento general de la casa. Era evidente que había pasado años cuidando de un hogar y tenía ideas definitivas sobre cómo las cosas deberían ser hechas. ¿Te importaría si cambiara algunas cosas?, preguntó Isabela mientras examinaba la cocina. No grandes cambios, pero tal vez podríamos reorganizar algunos de los gabinetes para que sea más eficiente. Cambie lo que quiera, respondió James inmediatamente. Esta es su casa ahora también. Mientras preparaban la cena juntos esa noche, James se encontró observando a Isabela con fascinación. Se movía por la cocina con una competencia natural, adaptando automáticamente sus movimientos para compensar su cojera. Había una elegancia en la manera en que trabajaba, una eficiencia que hablaba de años de práctica. ¿Cómo aprendiste a cocinar tan bien?, preguntó James mientras ella preparaba un guiso que olía mejor que cualquier cosa que hubiera comido en años. Mi madre me enseñó antes de morir, respondió Isabela. Ella decía que una mujer que pudiera cocinar bien siempre tendría valor, sin importar qué otras limitaciones tuviera. Tu madre suena como una mujer sabia, comentó James. Lo era, respondió Isabela con nostalgia. Ella nunca me hizo sentir como si fuera menos por mi cojera. Siempre me decía que era perfecta exactamente como era. Tenía razón, dijo James simplemente. Isabela se detuvo en su cocina y lo miró. ¿Realmente lo crees? Realmente lo creo, respondió James firmemente. Isabela, eres hermosa, inteligente, fuerte, y tienes un corazón gentil. Cualquier hombre que no pueda ver eso es un tonto. ¿Incluso con mi cojera?,
Tu cojera es solo una parte de ti, respondió James. Una parte pequeña. No define quién eres, no más de lo que mis cicatrices definen quién soy yo. Isabela lo miró con curiosidad. ¿Qué cicatrices? James se subió la manga de su camisa, revelando una cicatriz larga e irregular en su antebrazo. Un toro me atacó hace 3 años. Casi me mata. ¿Te duele?, preguntó Isabela, acercándose para examinar la cicatriz. A veces, admitió James, especialmente cuando va a llover. Pero no me avergüenzo de ella. Es parte de mi historia. ¿Y crees que mi cojera es parte de mi historia? Creo que tu cojera es evidencia de tu fortaleza, respondió James. Creo que muestra que has superado dificultades y que sigues adelante. Creo que es hermosa porque es parte de ti. Isabela se quedó callada por un momento, procesando sus palabras. Nadie me había dicho nunca que mi cojera era hermosa, dijo finalmente. Entonces has estado rodeada de personas que no saben reconocer la belleza verdadera, respondió James. Cenaron juntos en la mesa del comedor, y James se dio cuenta de que era la primera vez en 5 años que no había comido solo. La conversación fluyó naturalmente. Isabela le contó sobre su infancia antes de que su madre muriera, y James compartió recuerdos de su vida con Catherine y Michael que no habían causado dolor en años. ¿Crees que tu esposa habría aprobado esto?, preguntó Isabela durante la cena. ¿Habría aprobado que trajeras a otra mujer a su casa? Era una pregunta directa y honesta, y James se tomó un momento para considerarla cuidadosamente. Creo que Catherine habría querido que fuera feliz, respondió finalmente. Creo que habría odiado saber que pasé 5 años viviendo como un fantasma, y creo que le habría gustado a usted. ¿Por qué piensas eso? Porque tenía buen corazón para las personas que habían sufrido, explicó James. Siempre traía a casa animales heridos. Siempre se preocupaba por los menos afortunados. Creo que habría reconocido su fortaleza y su bondad inmediatamente. Después de la cena, se sentaron en el porche, observando las estrellas aparecer en el cielo oscuro. Isabela había tomado una manta para protegerse del frío nocturno, y James había traído café para ambos. ¿De qué tienes miedo?, preguntó James después de un rato de silencio cómodo. ¿Qué te hace pensar que tengo miedo?, respondió Isabela. Porque yo tengo miedo, admitió James. Tengo miedo de que despiertes mañana y te des cuenta de que cometiste un error. Tengo miedo de que no pueda hacerte feliz. Tengo miedo de abrir mi corazón y perder a alguien que me importa otra vez. Isabela lo miró con una nueva comprensión. Tengo miedo de que me veas como un proyecto de caridad, dijo suavemente. Tengo miedo de que te aburras de mí. Tengo miedo de que un día mires mi cojera y te arrepientas de haberme traído aquí. Eso nunca va a pasar, dijo James firmemente. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque no es tu cojera lo que me atrajo a ti, respondió James. Fue tu espíritu. Fue la manera en que mantenías tu dignidad a pesar de todo. Fue la fortaleza que vi en tus ojos. Esas cosas no van a cambiar. Isabela se acercó a él en el banco del porche. ¿Puedo preguntarte algo? Cualquier cosa. ¿Qué quieres de mí? No a largo plazo, sino ahora, mañana, la próxima semana. James consideró la pregunta cuidadosamente. Quiero conocerte mejor, dijo finalmente. Quiero aprender qué te hace reír, qué te hace llorar, cuáles son tus sueños. Quiero que te sientas cómoda aquí, que sientas que este lugar es tuyo también. Quiero que sepas que eres valorada y respetada. Y quiero que sepas que no hay presión para ser nada más que tú misma. ¿Y si ser yo misma no es suficiente? Isabela, dijo James volviéndose para mirarla directamente. Ser tú misma es más que suficiente. Es todo lo que he estado esperando sin saberlo. Se quedaron sentados en silencio por un momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Finalmente, Isabela habló. James, dijo suavemente, ¿podrías abrazarme? Ha pasado mucho tiempo desde que alguien me abrazó. Sin dudarlo, James la atrajo hacia él, envolviendo sus brazos alrededor de ella gentilmente. Isabela se acurrucó contra su pecho, y James pudo sentir la tensión de años de dolor y miedo finalmente comenzando a abandonar su cuerpo. Gracias, susurró Isabela contra su pecho. Por todo, por verme, por quererme, por salvarme. Gracias a ti,
respondió James presionando su mejilla contra su cabello. Por darme algo por lo que vivir otra vez. Mientras se abrazaban bajo las estrellas de Texas, ambos sintieron que algo había cambiado fundamentalmente en sus vidas. El dolor del pasado no había desaparecido, pero había sido acompañado por algo nuevo: esperanza, compañía y la promesa de un futuro que ninguno de los dos había creído posible. Para James, era el final de 5 años de soledad y luto. Para Isabela, era el comienzo de una vida donde era valorada y amada por quien era realmente. Y para ambos, era el primer paso hacia un amor que ninguno de los dos había estado buscando, pero que ambos habían necesitado desesperadamente. Las primeras semanas en el rancho pasaron como un sueño hermoso para Isabela. Cada mañana se despertaba en su habitación cómoda, todavía sorprendida de encontrarse en un lugar donde se sentía segura y bienvenida. James había sido cierto a su palabra. No había presión, no había expectativas más allá de su presencia y compañía. Habían desarrollado una rutina natural. Isabela se levantaba temprano para preparar el desayuno, mientras James se ocupaba de las tareas matutinas del rancho. Desayunaban juntos, hablando de los planes para el día, y luego James salía a trabajar con el ganado mientras Isabela se ocupaba de la casa. Por las tardes trabajaban juntos en proyectos menores: reparar una cerca, organizar el establo, o simplemente sentarse en el porche conversando. Isabela había transformado la casa de maneras sutiles pero significativas. Había reorganizado la cocina para mayor eficiencia, había cosido cortinas nuevas para las ventanas, y había plantado un pequeño jardín de hierbas cerca de la puerta trasera. James observaba estos cambios con una mezcla de gratitud y algo más profundo. La casa comenzaba a sentirse como un hogar otra vez. ¿Te molesta que haya cambiado tantas cosas?, preguntó Isabela una tarde mientras cosía en el porche. Había encontrado tela en el pueblo y estaba haciendo fundas nuevas para los cojines. Todo lo contrario, respondió James desde donde estaba reparando una rienda. La casa está cobrando vida otra vez. Catherine habría aprobado todos los cambios que has hecho. Isabela había notado que James hablaba de su esposa fallecida con menos dolor ahora, más como un recuerdo querido que como una herida abierta. ¿Crees que estoy tomando su lugar?, preguntó con cuidado. James se detuvo en su trabajo y la miró. No creo que nadie pueda tomar el lugar de otra persona, dijo pensativamente. Pero creo que puedes crear tu propio lugar. Un lugar que es únicamente tuyo. ¿Y qué lugar es ese?, preguntó Isabela, su voz apenas un susurro. El lugar de la mujer que trajo luz de vuelta a mi vida, respondió James simplemente. El lugar de la mujer que me enseñó a esperar el mañana otra vez. Isabela sintió que su corazón se aceleraba. Durante las semanas que habían pasado juntos, había comenzado a sentir algo más que gratitud hacia James. Era gentil, considerado, y la trataba con una ternura que nunca había experimentado. Pero más que eso, era un hombre bueno, honesto, que había sufrido pérdidas tremendas, y aún así había encontrado la generosidad para ayudar a una extraña. James, dijo Isabela dejando su costura a un lado, ¿puedo preguntarte algo? Siempre. ¿Qué sientes por mí? Realmente. James puso su trabajo a un lado también, dándole toda su atención. Siento que eres la mujer más valiente que he conocido, dijo lentamente. Siento que tu sonrisa puede cambiar todo mi día. Siento que cuando estoy contigo el mundo tiene sentido otra vez. ¿Pero me amas?, preguntó Isabela directamente. James se quedó en silencio por un momento, no porque no supiera la respuesta, sino porque quería asegurarse de decir las palabras correctas. Sí, dijo finalmente. Te amo, Isabela. Te amo por tu fortaleza. Te amo por tu bondad. Te amo por la manera en que has transformado mi vida. Te amo por quien eres, exactamente como eres. Isabela sintió que las lágrimas llenaban sus ojos. Yo también te amo, susurró. No sabía que era posible sentir así por alguien. James se levantó de su silla y se acercó a ella, arrodillándose frente a donde ella estaba sentada. ¿Me harías el honor de ser mi esposa?, preguntó, tomando sus manos en las suyas. ¿Estás seguro?, preguntó Isabela, las lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Estás seguro de que quieres una esposa que cojea, que nunca será perfecta?
Isabela, dijo James firmemente, eres perfecta para mí. Eres exactamente lo que necesito, exactamente lo que quiero. Te amo. Y quiero pasar el resto de mi vida contigo. Entonces sí, respondió Isabela, sonriendo a través de sus lágrimas. Sí, me casaré contigo. James se puso de pie y la levantó suavemente, girándola en sus brazos antes de besarla por primera vez. Fue un beso tierno, lleno de promesas y esperanza, y cuando se separaron, ambos sabían que habían encontrado algo precioso y duradero. La boda se celebró 3 semanas después en la pequeña iglesia de Millbrook. Isabela había trabajado día y noche para coser su vestido de novia, un vestido simple pero hermoso de satén blanco que había comprado con dinero que James insistió en darle. El vestido había sido diseñado cuidadosamente para ocultar su cojera, pero Isabela había decidido en el último momento que no quería esconderse. «Quiero que me vean exactamente como soy», le dijo a James la noche antes de la boda. «Si van a ser parte de nuestras vidas, necesitan aceptarme completamente». «Te amo aún más por decir eso», respondió James, besando su frente. El día de la boda, Isabela caminó por el pasillo de la iglesia con la cabeza alta, apoyándose en el brazo de James. Su cojera era visible, pero había algo tan radiante en su felicidad que nadie podía ver nada más que su belleza. James la miraba como si fuera la mujer más hermosa del mundo, y tal vez para él lo era. El pastor Wilson, que había conocido a James durante años, sonrió cálidamente mientras los casaba. «Raramente he visto a 2 personas más hechas el uno para el otro», dijo durante la ceremonia. «En sus ojos veo no solo amor, sino comprensión mutua, respeto mutuo y la promesa de apoyo incondicional». Cuando James dijo acepto, su voz era firme y llena de convicción. Cuando Isabela dijo acepto, su voz temblaba de emoción pero era igualmente segura. Y cuando se besaron como marido y mujer, toda la congregación pudo sentir la autenticidad de su amor. Roberto Rodríguez no asistió a la boda. Había desaparecido del pueblo pocas semanas después de que Isabela se fuera, y nadie sabía dónde estaba. Isabela había sentido una punzada de tristeza por su ausencia, pero también un alivio. Su vida nueva no necesitaba ser ensombrecida por el dolor de su pasado. La recepción fue pequeña pero alegre, celebrada en la casa de James, su casa ahora. Isabela se había preocupado de que la gente del pueblo la tratara con lástima o incomodidad, pero en su lugar encontró aceptación genuina. Las mujeres del pueblo la felicitaron sinceramente, y los hombres le dijeron a James que era un hombre afortunado. «Siempre supe que James encontraría la felicidad otra vez», le dijo la señora Morrison a Isabela durante la recepción. «Pero nunca imaginé que sería con alguien tan perfecta para él». «¿Perfecta?», preguntó Isabela, sorprendida. «Querida», respondió la señora Morrison, «cualquiera que pueda hacer que James sonría así, después de todos estos años de dolor, es perfecta en mi libro». Esa noche, cuando todos los invitados se habían ido, James e Isabela se sentaron en su porche como marido y mujer. Isabela había cambiado su vestido de novia por un vestido simple, pero James seguía mirándola como si fuera la cosa más hermosa que hubiera visto. «¿Tienes miedo?», preguntó James suavemente. «Un poco», admitió Isabela, «pero es un miedo bueno, el miedo de que algo tan hermoso no puede ser real». «Es real», le aseguró James tomando su mano. «Eres mi esposa. Este es nuestro hogar. Y vamos a tener una vida hermosa juntos». «¿Cómo puedes estar tan seguro?». «Porque ya la hemos empezado», respondió James. «Cada día que hemos pasado juntos, cada conversación, cada momento compartido, ya hemos estado construyendo una vida juntos. El matrimonio es solo el reconocimiento oficial de algo que ya existe». Isabela se acurrucó contra él, sintiendo la solidez de su presencia, la calidez de su amor. «Te amo tanto», murmuró contra su pecho. «Y yo te amo a ti», respondió James, besando la parte superior de su cabeza. «Para siempre». Los meses siguientes fueron los más felices de la vida de Isabela. Se estableció completamente en su papel como la señora Mitchell, y descubrió que tenía un talento natural para manejar las responsabilidades de la esposa de un ranchero. Aprendió a llevar los libros de cuentas, a tratar con los vaqueros que James empleaba estacionalmente,
y a administrar el hogar con eficiencia. Pero más que eso, descubrió la alegría de estar verdaderamente amada. James no solo la amaba a pesar de su cojera, la amaba incluyendo su cojera, como una parte integral de quien era. Nunca la hizo sentir menos que completa. Nunca la trató como frágil o limitada. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti?, le preguntó James una noche mientras cenaban. ¿Qué?, preguntó Isabela sonriendo. La manera en que enfrentas cada día. La manera en que nunca te quejas, nunca te das por vencida, nunca dejas que nada te detenga. Eres la persona más fuerte que conozco. No me siento fuerte, respondió Isabela. Me siento como si hubiera tenido suerte de encontrarte. Nos encontramos el uno al otro, corrigió James, y ambos tuvimos suerte, y... Una tarde, 6 meses después de su boda, Isabela estaba trabajando en su jardín cuando vio a un jinete acercándose a la casa. Era inusual recibir visitantes sin previo aviso, y sintió una punzada de preocupación. El jinete era un hombre que no reconocía, bien vestido pero con una expresión sombría. «¿Señora Mitchell?», preguntó el hombre al desmontar. «Sí», respondió Isabela secándose las manos en su delantal. «Soy el doctor Harrison del pueblo vecino. Lamento molestarla, pero tengo noticias sobre su padre». Isabela sintió que su corazón se detenía. «¿Qué tipo de noticias?». «Me temo que Roberto Rodríguez murió la semana pasada. Encontraron su cuerpo en un callejón. Aparentemente había estado bebiendo mucho y... bueno, su cuerpo simplemente no pudo soportar más». Isabela se quedó inmóvil por un momento, procesando la información. Había esperado esta noticia durante meses, sabiendo que el estilo de vida de su padre no podía continuar indefinidamente. Pero aún así, la realidad de su muerte la golpeó con una fuerza inesperada. «¿Sufrió?», preguntó. «No creo que haya sufrido», respondió el doctor gentilmente. «Parece que se quedó dormido y simplemente no despertó». Isabela asintió, las lágrimas comenzando a fluir. No eran lágrimas de dolor devastador, sino lágrimas de tristeza por lo que podría haber sido, por la relación padre-hija que nunca tuvieron. En ese momento, James apareció desde el establo, habiendo visto al visitante desconocido. Inmediatamente se acercó a Isabela, viendo su angustia. «¿Qué pasa?», preguntó poniendo su brazo alrededor de ella. «Mi padre ha muerto», dijo Isabela simplemente. James apretó su abrazo, ofreciendo su apoyo silencioso mientras el doctor explicaba los detalles. Cuando el doctor se fue, James llevó a Isabela adentro y se sentó con ella en el sofá. «¿Cómo te sientes?», preguntó suavemente. «Triste», respondió Isabela honestamente, pero también aliviada. «Y luego me siento culpable por sentirme aliviada». «Es natural sentirse así», le aseguró James. «Él era tu padre, pero también fue cruel contigo. Puedes lamentar su muerte y aún así sentir alivio de que ya no pueda lastimarte». «¿Crees que fui mala hija por dejarlo?», preguntó Isabela. «Creo que fuiste una hija que se salvó a sí misma», respondió James firmemente. «Creo que hiciste lo que tenías que hacer para tener una vida». Isabela se acurrucó contra él, encontrando consuelo en su presencia sólida. «¿Crees que está en paz ahora?». «Espero que sí», respondió James. «Espero que haya encontrado la paz que no pudo encontrar en vida». Organizaron un funeral pequeño para Roberto, al que asistieron muy pocas personas. Isabela se puso de pie junto a la tumba, apoyándose en el brazo de James, y dijo unas pocas palabras sobre el hombre que había sido su padre. «Roberto Rodríguez no fue un hombre perfecto», dijo Isabela, su voz clara y fuerte. «Luchó con demonios que nunca pudo conquistar, pero fue mi padre y me dio la vida, y por eso le estoy agradecida». Después del funeral, Isabela se sintió como si hubiera cerrado un capítulo doloroso de su vida. Ya no había vínculos con su pasado difícil, solo el futuro brillante que había construido con James. «¿Lamentas algo?», le preguntó James esa noche. «Solo lamento que no pudiera haber sido diferente», respondió Isabela. «Que no pudiera haber conocido la versión de mi padre que existía antes de que el alcohol se apoderara de él. Pero no lamentas haberte ido con él». No fue una pregunta. «No», respondió Isabela firmemente. «Nunca lamentaré eso, porque me llevó a ti, y tú me has dado la vida más hermosa que podría haber imaginado».
Un año después de su boda, Isabela descubrió que estaba embarazada. La noticia la llenó de alegría y terror a partes iguales. Tenía miedo de que su cojera pudiera afectar su capacidad para ser madre, pero James la tranquilizó con su confianza inquebrantable. «Vas a ser una madre maravillosa», le dijo, besando suavemente su vientre que apenas comenzaba a mostrar. «Nuestro hijo va a ser muy afortunado de tenerte». «¿Y si no puedo seguir el ritmo de un niño?», preguntó Isabela, expresando sus miedos más profundos. «Entonces nos adaptaremos», respondió James simplemente. «Hemos resuelto todos los demás desafíos juntos. Resolveremos este también». El embarazo transcurrió sin complicaciones mayores, y Isabela se maravilló de cómo su cuerpo, que siempre había visto como imperfecto, podía crear una nueva vida. James fue incansablemente atento, adaptando las tareas del rancho para que ella pudiera descansar más, y construyendo una cuna hermosa en el que había sido el cuarto de Michael. «¿Te molesta que usemos este cuarto?», preguntó Isabela una tarde mientras James terminaba de pintar las paredes. «No», respondió James, deteniéndose en su trabajo. «Creo que Michael habría querido que otro niño fuera feliz aquí. Creo que él habría estado emocionado de tener un hermano o hermana». El bebé nació en una tarde tranquila de primavera, con la ayuda de la partera del pueblo. Era una niña hermosa con los ojos marrones de Isabela y el cabello castaño de James. Isabela la sostuvo en sus brazos, maravillada por la perfección de esta pequeña vida que había creado. «¿Cómo la llamaremos?», preguntó James, mirando a su hija con asombro. «Esperanza», respondió Isabela inmediatamente, «porque eso es lo que nos trajiste el uno al otro. Esperanza». James sonrió, besando a su esposa y luego a su hija. «Esperanza Mitchell», dijo. «Es perfecta». Isabela miró a su esposo y a su hija, sintiendo una completitud que nunca había imaginado posible. Había comenzado como una mujer rechazada, considerada indigna de amor debido a su discapacidad, pero había encontrado a un hombre que la amaba exactamente como era, que había visto su valor cuando nadie más podía verlo. «Te amo», le dijo a James, con lágrimas de felicidad en sus ojos. «Y yo te amo a ti», respondió James. «A ambas, para siempre». Años más tarde, cuando Isabela tenía casi 40 años y James casi 50, se sentaron en el mismo porche donde habían compartido su primera conversación real. Esperanza, ahora una niña de 10 años, jugaba en el jardín con su hermano menor, Thomas, quien había nacido 3 años después que ella. «¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó Isabela, observando a sus hijos jugar. «¿De qué?», preguntó James genuinamente confundido. «De haberme elegido, de haber construido una vida con alguien imperfecta». James se volvió hacia ella, tomando su rostro entre sus manos. «Isabela Mitchell», dijo firmemente, «eres la decisión más perfecta que he tomado en mi vida. Me diste amor, me diste propósito, me diste una familia. Me diste una vida que vale la pena vivir. ¿Incluso con mi cojera?». «Especialmente con tu cojera», respondió James, besándola suavemente. «Porque me enseñó que el amor verdadero no tiene nada que ver con la perfección física. Tiene que ver con la belleza del alma, con la fortaleza del espíritu, con la capacidad de amar y ser amado». Isabela sonrió, apoyándose contra él mientras observaban a sus hijos jugar. Esperanza había heredado la cojera de su madre, pero nunca parecía preocuparse por ello. Corría y jugaba con la misma libertad que cualquier otro niño, criada en un hogar donde la diferencia no era vista como deficiencia. «¿Crees que Esperanza será feliz?», preguntó Isabela. «Será feliz porque sabe que es amada», respondió James. «Porque crecerá sabiendo que su valor no depende de ser perfecta, sino de ser ella misma. Porque tiene una madre que le enseñó que la fortaleza y la belleza vienen de adentro». «¿Y Thomas?». «Thomas crecerá sabiendo cómo amar sin condiciones», respondió James. «Porque vio cómo su padre amaba a su madre y cómo su madre amaba a su familia. Crecerá sabiendo que el amor verdadero acepta todo». Isabela se acurrucó más cerca de James, sintiendo la calidez de su amor después de todos estos años. Había recorrido un largo camino desde aquella joven asustada y rechazada que había conocido en el pueblo. Había encontrado no solo amor, sino propósito, dignidad y una familia que la adoraba.
¿Sabes qué es lo más hermoso de nuestra historia? Preguntó Isabela. ¿Qué? Preguntó James. Que comenzó con dos personas rotas que se encontraron y se sanaron mutuamente, que encontramos la perfección en nuestras imperfecciones, y que nuestros hijos nunca tendrán que sentirse rotos, añadió James, porque crecerán sabiendo que son amados exactamente como son. Mientras el sol se ponía sobre el rancho de Texas, pintando el cielo de tonos dorados y púrpuras, Isabela y James se abrazaron en su porche. Habían construido una vida hermosa juntos, una vida llena de amor, aceptación y la comprensión de que la verdadera belleza no reside en la perfección, sino en la capacidad de amar y ser amado sin condiciones. Su historia había comenzado con rechazo y dolor, pero había florecido en amor y esperanza. Y mientras sus hijos jugaban en el jardín, llevando consigo las lecciones de amor incondicional que habían aprendido de sus padres, Isabela sabía que su legado sería duradero. El ranchero solitario había encontrado a la mujer que nadie más había querido, y juntos habían descubierto que el amor verdadero no ve defectos, solo oportunidades para amar más profundamente, y en ese amor habían encontrado la perfección que habían estado buscando toda su vida. Gracias por acompañarnos en esta hermosa historia de amor y superación. ¿Qué te pareció la historia de James e Isabela? ¿Te emocionó ver cómo el amor verdadero puede transformar las vidas más heridas? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encanta saber qué momentos te tocaron más el corazón y qué lecciones te llevaste de esta historia. Si esta historia te inspiró y te recordó que todos merecemos ser amados exactamente como somos, no olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal para no perderte más historias emocionantes del viejo oeste americano. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Cada like, cada comentario y cada suscripción nos ayuda a seguir trayéndote más historias que tocan el alma y nos recuerdan el poder transformador del amor verdadero. Nos vemos en la próxima historia.